¿Qué tal? ¿Cómo les va? Después de bastante tiempo vuelvo a juntarme con ustedes acá para charlar un poco de algunos temas que me inquietan, que me tienen de alguna manera nervioso, pero también reflexivo al mismo tiempo. Y no tienen que ver exclusivamente con Fórmula 1, aunque vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar el fin de semana en Spa en el último minuto y medio o dos de este video. Me refiero específicamente a lo que se anunció esta semana aquí en la capital federal de la República Argentina respecto de una reforma integral o destrucción integral del autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Algo que inquieta no solamente a nosotros los porteños, sino a todos aquellos que de alguna manera están relacionados con el automovilismo deportivo. Yo me hice un par de anotaciones acá. Hace rato que el autódromo de la ciudad de Buenos Aires es el botín más deseado de la política. Y déjenme dudar respecto de si efectivamente el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires estaba totalmente al tanto de lo que se le estaba presentando o de lo que de alguna manera se le estaba vendiendo, entre comillas. El Autódromo de Buenos Aires tiene hoy 7 circuitos que están activos: el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 12 y el 15. Autódromo de la ciudad de Buenos Aires que fue construido por orden de Juan Domingo Perón a principios de la década del 50, cuando tanto Fangio como Froilán González eran los grandes referentes en Europa. Y fue desde ese momento, cuando se inauguró, uno de los autódromos más importantes del mundo, y lo continuó siendo a través de las décadas, pese a que perdimos las fechas. Los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y el inicio de la temporada de la Fórmula 1 eran momentos icónicos en cualquier año en el cual se corriera la Fórmula 1 aquí en la República Argentina. Se corrían los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires para lo que hoy es el WEC, en aquel momento el Campeonato Mundial de Sport Prototipo, y a los 15 días se iniciaba la temporada de Fórmula 1. Estábamos en los ojos del mundo. Pero el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, escúchenme bien, el autódromo de la ciudad de Buenos Aires es la casa del automovilismo argentino. Un año tiene 52 semanas, de las cuales debe haber actividad automovilística en 46, un mes y medio cerrado, vacaciones, etc. En esas 46 semanas, una semana viene el MotoGP, como anunciaron ahora, otra semana vendría la Fórmula 1, y todavía no sabemos ni si Franco Colapinto va a estar corriendo el año que viene, o dentro de 2 años, o dentro de 3 años. Entonces nos están vendiendo, creo, una pompa de jabón. Pero volvamos a las 46 semanas, porque el autódromo, gigantesco él, hay que mantenerlo. Yo estuve averiguando hace 3 meses cuál era el costo del alquiler del autódromo por día para las categorías zonales o nacionales que van a correr al autódromo. En aquel momento me dijeron, nos cobran 15 millones. Estoy hablando de una carrera que era un día de semana no me acuerdo ahora si era la AS o el CAS. Con lo cual estimo que el costo de los fines de semana debe ser un poquito mayor, y para las categorías nacionales mayor aún. Pero las categorías nacionales, las más importantes, TC, TC2000, el Turismo Nacional y el Turismo Pista, vienen una vez por año a Buenos Aires. O sea que de las 46 semanas podemos sacar 4 en las que vienen las competencias nacionales. El resto, las 42 semanas restantes, el autódromo de la ciudad de Buenos Aires lo alimenta el automovilismo zonal. En todas sus categorías, son muchísimas. Ir un fin de semana al autódromo en que corren los zonales es, les puedo asegurar, una fiesta. Si todos nos volvimos locos con lo que pasó con el turismo pista el pasado fin de semana, yo les aseguro que carreras como esas, autos como esos, automovilismo del verdadero, existe todos los fines de semana en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, vamos a hacer números, porque el proyecto que presentaron el pasado lunes incluye que desaparezca la pista de karting, que está gestionada independiente del autódromo de la ciudad de Buenos Aires, que desaparezca la pista de motocross, que está atrás de Ascari, que desaparezca la pista de Millet, donde todos los veranos se lleva a cabo el campeonato argentino de Millet, o el campeonato provincial de Millet, o como lo quieran llamar, el campeonato de Millet que se corre todos los veranos, sábado de por medio.
Pero también en el autódromo hay actividad de track days, o sea, no son solamente las categorías zonales que lo alimentan, más las 4 nacionales que vienen una vez por año, sino que también hay track days, hay eventos corporativos. En definitiva, el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires tiene durante todo el año actividad que lo alimenta, con la cual genera dinero para mantenerse, porque además tenemos la escuela de José Bianchi, que debe estar hace, no quiero exagerar, pero varias décadas en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Hay actividad permanente. Entonces no nos dejemos encandilar por una fecha del MotoGP o por una eventual fecha de la Fórmula 1 que todavía ni sabemos si vendrá. Porque el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires es la casa del automovilismo, tanto de la capital federal como del Gran AMBA. El autódromo de la Ciudad de Buenos Aires es el lugar en el cual muchísimos, no sé si decir miles, pero no creo que ande muy lejos, de equipos llevan sus autos, llevan sus pilotos, llevan sus mecánicos, llevan sus auspiciantes. En definitiva, es un generador, por un lado, del deporte que tanto amamos. Es la casa en la cual las categorías estas pequeñas pueden ir a correr. Es el lugar en el cual muchísimas pymes llevan a cabo su actividad. Ahora, supongamos que el alquiler del autódromo cuesta 15 millones de pesos por día. Eso significa que el autódromo genera en el orden, yo hice un cálculo a ojo de buen cubero, el autódromo genera más de 1.000 millones de pesos por año solamente con las categorías nacionales y las zonales, siendo el 80% de estos ingresos parte de las categorías zonales y de clubes como la AS o el CAS. Pero hay categorías infinidad. Es más, yo cuando voy muchas veces veo los distintos autos de distintas categorías y hay algunas que no las conozco, pero efectivamente están y están corriendo. Entonces, además el autódromo tiene ingresos por eventos corporativos que hacen las terminales automotrices cuando presentan autos o camiones. Yo he manejado camiones Bitren en el autódromo, en una presentación de Mercedes-Benz Camiones. Está la escuela de manejo de José Bianchi, está el Audi Driving Center. En definitiva, el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires no es MotoGP o Fórmula 1. El autódromo de la Ciudad de Buenos Aires es un montón de cosas más, que son más importantes, que le dan vida, que lo mantienen vivo, que lo mantienen activo, que le dan trabajo a miles de personas. Les voy a ser sincero, a mí si viene el MotoGP o no viene el MotoGP, no me cambia la vida. Si viene la Fórmula 1 o no viene la Fórmula 1, me encantaría, por supuesto, pero no es mi prioridad. E insisto, todavía no sabemos si Franco Colapinto va a estar corriendo el año que viene en Fórmula 1, en el 2026. No sabemos si va a estar en el 2028 y no sabemos si la FIA nos va a dar una fecha. Hasta ahí esta introducción para que entiendan lo que significa el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, el Galvez. Podríamos dejar de lado el Buenos Aires y el Galvez y simplemente decir el autódromo y todos sabemos de lo que estamos hablando. En el proyecto que se presentó el pasado lunes, se dejó afuera el lago. Cuando me refiero al lago, me refiero desde la S del Ciervo hasta el Saloto y volver hasta la Chicana de Ascari. Se dejó fuera el lago. Un lago que es de vital importancia para Cava y el AMBA. ¿Por qué? Porque al lago confluyen los desagües hídricos pluviales de gran parte del AMBA, que está ahí a 200 metros, del otro lado del riachuelo, creo que es Lomas de Zamora, el partido que está ahí. Confluyen, cuando hay grandes tormentas, el agua va a parar al lago. Lo mismo de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual el lago tiene es estratégico que esté en ese lugar, no se puede sacar el lago. Ahora, sí se pueden hacer negocios urbanísticos alrededor del lago, y ese es mi temor. Ya lo intentó Larreta cuando fue jefe de gobierno, y cuando vio que se ponía complicado el tema, medio como que se diluyó, pero siempre esa parte de la Ciudad de Buenos Aires fue un objeto de deseo de los gobiernos de turno. ¿Cuál es el gran problema que tiene Buenos Aires, la ciudad como tal? No hay terrenos disponibles, no hay más tierra disponible. ¿Qué pasó con el Tiro Federal? Desapareció, lo lotearon,
vendieron los terrenos en millones de dólares, el último hace poquito tiempo en más de 25 millones de dólares. Y yo temo que lo mismo podría llegar a pasar con, yo le voy a llamar el lago para que entiendan, con toda la parte del lago del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Espero que haya sido mal informado el jefe de gobierno, el señor Macri, en cuanto a que le vendieron un proyecto del cual él no tiene por qué saberlo, por ahí se podría haber asesorado mejor. Y enseguida vamos a hablar de asesoramiento. Como les dije, el autódromo es una fuente de trabajo, tanto directos como indirectos, de miles de personas. Y estoy defendiendo al autódromo. A mí, insisto, que venga el MotoGP, me encanta. Que venga la Fórmula 1, mucho más todavía. Pero con ciertas prerrogativas. Esto no debe significar que desaparezca todo lo que le está dando vida al autódromo desde hace 50 años. No tiene que ser la prioridad una fecha del MotoGP o una fecha de la Fórmula 1 o una fecha del WEC. Los 1000 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires era una fecha icónica en el campeonato del Mundial de Sport Prototipo y del WEC. Y desapareció lamentablemente, pero podría volver. Pero insisto, no debe ser la prioridad debe ser conservar esta obra monumental que se inició con Juan Domingo Perón, Juan Manuel Fangio y Froilán González, como los que se lo pidieron a Perón, y Perón dijo, sí, me va. Y a partir de ahí, el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los más importantes del mundo. Yo la verdad es que no sé, pero espero que sí, el autódromo debería ser patrimonio histórico de la ciudad, con lo cual queda de alguna manera, para llamarlo de alguna manera y para que me entiendan, intocable. No pueden hacer lo que quieran. Yo iba a hacer una propuesta, teniendo en cuenta que espero y estimo que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue mal informado. Yo vi ciertas caras en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires el otro día. Orly Terranova. Yo creo que Orly Terranova, no sé si estoy equivocado o no, es el promotor del MotoGP. Fenómeno. Si estaba como promotor del MotoGP, está todo bien. Pero Orly Terranova no puede opinar sobre el autódromo. No debe opinar sobre el autódromo. Es parte interesada. Había otros más. También ahí. Muchos. Había varios que escuchan una moneda dar vuelta en el aire a 1 kilómetro y llegan antes de que llegue al piso. Esa gente no debe estar. Esa gente es perniciosa para el futuro del autódromo porque buscan sus intereses personales. Ahora, ¿qué es lo que quiero proponer? Yo creo que el señor Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debería hacer una pequeña comisión, aunque no me gusta la palabra, de 4, 5 como máximo, notables. Notables por su trayectoria, por su capacidad, por su integridad. Y los quiero proponer. Yo creo que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería llamar a Cocho López, no tengo ni que presentarlo, pero aparte autor de la ley autódromo, al Yoyo Maldonado, a Angelito Guerra como alguien que ha estado muchísimo tiempo en el automovilismo argentino, pero que también vivió la Fórmula 1 de adentro. Eventualmente al señor Eduardo Ramírez, alguien con muchos años caminando autódromos, FIA, teniendo conexiones y demás, y uno más que por ahí se me escapa en este momento, pero que tienen que ser notables, leyendas. Cocho, el Yoyo Maldonado, Angelito Guerra, eventualmente el señor Eduardo Ramírez, aunque seguramente podría haber voces en contra, yo creo que sería una voz importante para ser escuchada por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer de esto algo serio. No podés venir y dinamitar todo en nombre de la modernidad, no. Yo entiendo que el señor arquitecto Hermann Tilke o su empresa es parte interesada, obvio, pero él también presentó este proyecto hace un par de años y era maravilloso. Entonces ahora yo veo el otro proyecto que presentan y digo, acá alguien le dio letra para que el lago quede afuera, porque el lago es objeto de deseo, se lo quieren capturar hace mucho tiempo porque, insisto, en la Ciudad de Buenos Aires no hay más terrenos disponibles para hacer cosas. Ahora,
Creo que el señor jefe de gobierno, el señor Macri, debe asesorarse con gente que sabe, con gente que no tiene intereses creados, con gente que lo va a asesorar bien. Ustedes imagínense, porque de acuerdo al proyecto que presentaron del autódromo que nosotros conocemos, no queda nada, nada, ni el cartódromo, pobrecito, más allá de que esté gestionado independientemente del autódromo. Pero no queda nada, no queda la escuela de Jorge Bianchi, no quedan los Millet, no quedan todos los inquilinos que tienen los boxes viejos alquilados donde funcionan talleres de autos de fórmula. Quieren hacer un desastre. A ustedes imagínense que venga alguien y quiera reformar Monza y de repente desaparecen Lesmo 1 y 2 y la parabólica. No salís vivo del autódromo si lo propones. Que aparezca alguien y en la reforma que se hizo en Silverstone hace un par de años digan, bueno, va a desaparecer Cops y va a desaparecer Maggots y Becketts porque vamos... No terminás de hablar antes de que te sacrifiquen. Entonces, la historia se tiene que mantener. El legado de Fangio, de Reutemann, de Froilán González, de todos los grandes nombres que vivieron y algunos hasta murieron ahí, tiene que ser preservado. No podés dinamitar todo y presentarnos un proyecto como el que presentaron el otro día, e insisto, quiero creer que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue mal informado, mal asesorado. Tiene que ver de quién se rodea y por eso propongo a Cocho, al Yoyo Maldonado, a Guerra, a Eduardo Ramírez eventualmente como no piloto y alguno más que se me haya escapado, pero no más que esos. Para que lo asesoren, para que le expliquen, para que le cuenten, para que lo informen. Y que sean esos 4 o 5 que también tengan voz y voto al momento de elegir qué es lo que se va a hacer o dejar de hacer. Pero no pueden estar adentro promotores, como en el caso de Orly Terranova, que es parte interesada. No puede estar adentro nadie de los que estuvo en el autódromo el otro día, y no quiero hacer nombres, pero cada uno sabe de quién hablo. El autódromo de la ciudad de Buenos Aires se merece seguir siendo uno de los más importantes del mundo. Y la FIA, y no dejaría fuera a Tilke. ¿Por qué? Más allá de que no es santo de mi devoción, ni él, ni su empresa, ni los trabajos que han hecho, porque han convertido grandes obras en autódromos mutilados que no tienen ni pies ni cabeza. Pero por otro lado también entiendo que la parte política forma parte de todo esto y hay que tenerla en cuenta. Y es que Tilke, si vos presentás un autódromo y el plano tiene la firma de Tilke, automáticamente te abre muchas puertas en la FOM, en Liberty y en la FIA. Porque si no, tranquilamente se puede hacer con lo que se hace acá. El autódromo se reasfaltó hace 2 años, creo, por parte de AUSA, y se utilizó un asfalto especial con compuestos químicos especiales que se utilizan exclusivamente para autódromos, dictaminado por la FIA. La FIA te dice, bueno, esto tiene que tener tanto de tanto, tanto de tanto, y ese es el compuesto químico que tiene el asfalto que se usa para los autódromos. Ese asfalto es el que se usó para reasfaltar el Galvez, no el que se usa para reasfaltar la Panamericana o para hacer alguna ruta nacional, que no voy a entrar en detalles. A lo que voy es, se hizo una inversión importante por parte de AUSA en cuanto a reasfaltar el autódromo, con lo cual gran parte de la obra está hecha. ¿Hay que hacer obras en el autódromo? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Venga el MotoGP y los Fórmula 1 o no. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Hay que hacer obras? Sí, hay que hacerlas. ¿Están dispuestos a hacerla el gobierno de la ciudad? Efectivamente, y de hecho, aparentemente hasta está aprobado el presupuesto. Pero el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires debe asesorarse con las personas indicadas para que esto salga bien, para que sea bien y para que el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, para que el Galvez mantenga su impronta, para que para que siga transmitiendo su legado, para que la historia no se vaya por el drenaje hacia el lago que lo hace hasta casi famoso, les diría. El autódromo de la ciudad de Buenos Aires se merece algo mucho mejor que lo que presentaron el otro día, que permítanme decirlo y usar esta palabra, es una porquería. Es algo que deja afuera el lago. ¿Con qué razón? Me pregunto yo. Es una porquería en donde muchísimos intereses creados formaron parte. Insisto, debería ser el señor Jorge Macri que un día convoque a estos 4 o 5 nombres que les di, se encierren en una oficina
y salgan de esa oficina un par de horas más tarde, o al día siguiente, o a los 3 días, con un proyecto sano, superador, que mantenga lo que tenemos hoy modernizado, puesto a la altura de los grandes circuitos, como han hecho con Silverstone, como han hecho con Monza, como han hecho con muchos circuitos icónicos, porque eso es lo que es el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, es uno de los circuitos icónicos. Es como el Teatro Colón. Está la Scala de Milán, el Teatro Colón y algún teatro importante más para grandes obras artísticas que tengan que ver con la lírica, y el resto vienen después. Bueno, acá con los autódromos pasa lo mismo. Viene Silverstone, Spa, antiguamente, lamentablemente, hoy mutilado el Hockenheim, el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y alguno más que se me esté escapando ahora en el apuro, pero nada más. Y esos son las obras icónicas. Señor Jorge Macri, presidente, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le pido por favor que convoque a estos notables, a hombres íntegros, con trayectoria y que son leyendas en el automovilismo, que saben de lo que le están hablando y que no van a agarrar una moneda en el aire simplemente porque pase volando delante de ellos. Porque para ellos el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y el automovilismo como tal está por encima de sus intereses. Espero que esto de alguna manera le llegue y alguien se lo haga decir. Pero no puede desaparecer el autódromo tal cual lo conocemos hoy, simplemente para meternos un cartódromo y para que vengan las motos y eventualmente, tal vez, porque no lo sabemos todavía, la Fórmula 1, porque aparte después de que está hecha la obra, que la va a financiar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después hay que poner 30, 20, 40 para que millones, para que venga la Fórmula 1. Y debería estar corriendo con la Pinto, porque si no corre con la Pinto, la Fórmula 1 acá no llena el autódromo, con lo cual perderían Guita lo Bestia. Insisto, seamos pragmáticos. Señor jefe de gobierno, convoque a estos 4 o 5 nombres que les di, que me parece que son aquellos que los van a asesorar y van a hacer que esto salga bien. Punto y aparte. Fórmula 1 en Spa, empieza la actividad mañana. Vamos a tener un entrenamiento solamente porque habrá clasificación para el sprint cerca del mediodía, a las 11:30 de la mañana, con pronóstico de lluvia, con una carrera sprint que será el sábado al mediodía y con la carrera de Fórmula 1, o sea, la larga, digamos, la de 300 kilómetros, que va a ser el domingo a las 10 de la mañana, con una variante muy importante que metió Pirelli. En lugar de que los 3 compuestos de neumáticos sean de durezas consecutivas, C2, C3, C4, Pirelli hizo C1, C3, C4. Dejaron afuera el C2. O sea, pusieron el compuesto más duro que existe, que casi no lo usan, para este fin de semana. Con la obligatoriedad, bien digo, de que en carrera tienen que usar el C1 y el C3. Mínimo. Para evitar que hagan una sola parada. Pero, como está previsto lluvia, en ese caso todo esto queda en la nada, pero insisto, es la primera vez desde el año 2022 que la FIA hace esta propuesta de saltarse una dureza para que los equipos tengan alguna dificultad más y no vayamos a una carrera de una parada sola. Para Franco y para Alpine va a ser un fin de semana difícil y un circuito complicado que se les puede llegar a acomodar un poquito si es que tenemos agua, tenemos pista húmeda y no nos hacen toda la carrera atrás del safety car. Pero con la pista húmeda zafamos. Si llueve tenemos un problema, eso ya lo sabemos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en estos primeros 2 días de Fórmula 1. ¿Les parece? Después de la clasificación vamos a tener un panorama un poquito más claro. Después del sprint vamos a tener un panorama un poquito más claro respecto de cómo van a andar los Alpine y cómo va a andar nuestro Franco Colapinto. Por hoy me despido. Les agradezco muchísimo si me dan un like, mucho más también, por supuesto, si me siguen en nuestro canal de YouTube, y este video que pretende ser un aporte para que el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires no pierda su esencia, para que siga conservando su legado, su historia y siga siendo una de las pistas icónicas, uno de los Teatro Colón del mundo dentro de lo que tiene que ver con el automovilismo deportivo. Chau y hasta muy pronto.